Amada iglesia, buenas tardes, Dios te bendiga. Deseamos que el Señor haya sido de bendición en tu vida en este devocional de día jueves. Hoy queremos compartir la palabra de Dios con ustedes referente al sacramento de la institución de la Cena del Señor. Y vamos a invitarles para que oremos todos juntos en unidad en el nombre de Jesús. Padre Celestial, en esta noche nos presentamos delante de ti con un corazón, Señor, aleluya, humilde, contrito delante de tu presencia. Te ruego, Señor, que tu palabra no vuelva atrás vacía, sino que pueda ser de bendición en nuestras vidas, en nuestras familias, y que podamos, Señor, entender la importancia del sacramento de la Cena del Señor. Señor, estamos en tus manos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, es necesario hablar acerca de los sacramentos. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es algo que Dios dijo que se hiciera. Y en este caso, la Cena del Señor es de suma importancia porque es parte del proceso del cristianismo y es necesario comprenderlo a la luz de las Sagradas Escrituras. Para esto, quiero invitarle a que tome su Biblia y me acompañe, por favor, a la primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 23 al verso 26. Y dice así la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto, es mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Aprender la enseñanza de las Sagradas Escrituras tocante a la Cena del Señor es de suma importancia para poder distinguir lo que es el sacramento a la luz de la palabra con lo que son las tradiciones de los hombres. Es necesario apreciar la importancia y el significado de este sacramento, elevar y mejorar el cumplimiento de este deber. Es necesario que se esté realizando, como dice la palabra del Señor en el verso 24, haced esto en memoria de mí. Quiero hablar de 3 puntos objetivos respecto a la Cena del Señor: la institución, el propósito y la participación, que es de suma importancia. Primeramente, quiero que note lo que el Nuevo Testamento habla y los términos que utiliza para designar la Cena del Señor. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 7, se le refiere como partir el pan. En primer carta a los Corintios, capítulo 10, verso 16, se le refiere como la copa de bendición y el pan que partimos. Y en primer carta a los Corintios, capítulo 10, verso 21, se le refiere como la mesa del Señor. Estos son los términos bíblicos que se usan para designar la Cena del Señor y debemos evitar el uso de términos que no son bíblicos. Primera a Timoteo capítulo 1 verso 13 nos dice: retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Tito capítulo 2 verso 1 dice: pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina, es decir, la palabra del Señor. Hay términos que se usan para decir sacramento y quiero decirle lo que dice el diccionario: juramento de lealtad hecho por soldados. Otro término usado por los hombres es, en la definición de este diccionario, viene la palabra griega que significa dando gracias. Entonces, estoy de acuerdo, hermano, que la Cena del Señor hay un elemento de acción de gracias, pero recordemos que estos términos no son bíblicos. Las personas que pertenecen a Dios debemos evitar poder o hablar estas palabras porque podemos confundir el verdadero significado, el verdadero propósito de la Cena del Señor. Entonces, hablando de esta necesidad que hay en el cuerpo de Cristo, para aquellos que decimos ser hijos de Dios, es de suma importancia, amada iglesia, participar de la Cena del Señor. Haced esto en memoria de mí. Le hablaba Pablo a la iglesia de Corinto, ahí en el capítulo 11.
El Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 26 al 29, la palabra nos dice: mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, es decir, oró por él, lo partió y dándoselo a los discípulos les dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se las dio diciendo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mateo nos dice que fue después de la cena de la Pascua, y Pablo nos informa que se instituyó antes de la crucifixión. El propósito de la cena del Señor, no es para el perdón de los pecados. Este sacramento no es para el perdón de pecados. Hubieron siglos cuando se les sirvió a los niños a causa de esta creencia equívoca o equivocada. No es para hacer llevar hacia adelante semana por semana los pecados, como algunos piensan que en este concepto equivocado que los sacrificios en el Antiguo Testamento pueden estar vigentes el día de hoy. Según las Sagradas Escrituras, la Cena del Señor tiene 4 propósitos. 1. La comunión de los salvos en la sangre y el cuerpo de Cristo. Dice pues primera a los Corintios capítulo 10, verso 15 al 21. Os hablo como a sabios, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la partición en la sangre de Cristo. El pan que partimos, dice la palabra del Señor, no es la partición en el cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo. Amén. Pues todos participamos de aquel mismo pan. Considerad al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios, ¿no participan del altar? ¿Qué quiero decir entonces? Que lo sacrificado a los ídolos es algo, y que un ídolo es algo. No, sino que digo de lo que los gentiles sacrifican. Lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que sean partícipes de los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Cuando tomamos de la cena del Señor, expresamos el hecho de que hemos sido salvos por el sacrificio de Cristo allá en la cruz del Calvario, y que estamos en comunión con lo que nos salva del pecado, la sangre de Cristo. De consiguiente, hermano, no para los que están fuera de Cristo. Es de suma importancia entender, hermano, que la comunión de los salvos en la sangre y el cuerpo de Cristo no pueden participar de la cena de los demonios ni de la mesa del enemigo. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo exhortando a la iglesia de Corinto? Hermano, que al ser un sacramento, es algo instituido por Dios, demanda santidad de su pueblo. Y que el Señor nos está diciendo claramente: no puedes participar de mi copa y no puedes participar del pan si estás participando y dividiendo también la cena con el enemigo. El Señor, hermano, está en contra de vivir en pecado y luego ostentar, manifestar que somos santos. El Señor demanda una vida de santidad completa, total, en tu alma, en tu cuerpo, en tu mente. No podemos ser unos afuera y otros adentro. No puedo ser una persona diferente ante la sociedad y una persona diferente en mi hogar y en la congregación. Es decir, hermano, que yo tengo que ser santo siempre, que debo vivir, hermano, una vida de santidad agradable a los ojos de Dios, que debo manifestar, hermano, que soy un verdadero hijo, que soy un verdadero siervo de Jesucristo y que debo guardar mis pensamientos, que debo guardar
la forma en cómo hablo, cómo visto y cómo me comporto ante la sociedad. Debo guardarme, hermano, en santidad porque Dios es santo y su palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces la cena del Señor, hermano, es una conmemoración del sacrificio de Cristo en la cruz. Escuche lo que dice primera carta a los Corintios capítulo 11, verso 24. Y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Mientras comemos la cena del Señor, hermano, nuestro deber es recordar el sufrimiento de Él por nosotros. Debe haber una conciencia en nuestro corazón. El Señor entregó su cuerpo, el Señor entregó su vida, su sangre fue derramada por amor a mí. Conmemoro que Cristo murió por mí, que su sangre, aleluya, ha perdonado mis pecados. Y debo hacer una conciencia para vivir en santidad. La cena del Señor proclama la muerte de Cristo. Mire, primer carta a los Corintios, capítulo 11, verso 26 nos dice: porque todas las veces que comas este pan, que bebas esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Y al tomar la cena del Señor, aleluya, los cristianos proclaman que el cuerpo golpeado y la sangre derramada de Cristo fue el sacrificio en la cruz por los pecados del mundo. Es decir, hermano, que cada vez que participamos del sacramento de la cena del Señor, estoy anunciando que Cristo vino, que Cristo murió, pero también, amada iglesia, que Cristo volverá una vez más por su pueblo. Y esto nos llena de alegría, de esperanza y de expectativa. Hermano, estamos esperando a un Rey de Reyes, Señor de Señores. Esto es necesario anunciarlo a través de los sacramentos. La cena del Señor proclama el hecho de que Jesús vendrá otra vez. Por eso el verso 26 dice: cada vez que comas, cada vez que bebas, la muerte del Señor anuncias hasta que el Señor venga a tomar nuevamente la cena del Señor. Entonces el cristiano demuestra fe en la promesa del Señor que Él vendrá una vez más. Demostramos fe. Estamos hablando fe. El Señor volverá. El Señor va a regresar una vez más. Hechos capítulo 1, versos 10 al 11 nos dice: y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones de vestiduras blancas que le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir. Expresamos nuestra relación íntima con Cristo. Recordamos pues su sacrificio, la santificación que existe en ello, y recordamos que Él murió por nuestros pecados y los eventos que sucedieron después, y que proclamamos por fe nuestra creencia en aquel que volverá a base de la resurrección, lo cual estaremos hablando el próximo domingo si Dios nos presta la vida. La participación de la cena del Señor. ¿Cuándo cumplimos nuestra obligación a Dios en la participación de la cena del Señor? Según el ejemplo de la iglesia en Jerusalén, dirigido por los apóstoles, la cena es tomada con regularidad. En Hechos capítulo 2, verso 42. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. La iglesia en Troas observaba la cena del Señor el primer día de la semana, como se encuentra escrito en Hechos capítulo 20, versículo 7. La iglesia de Corinto se reunía el primer día de la semana y tomaba la cena del Señor, según primera carta a los Corintios, capítulo 16, verso 2, y el capítulo 11, verso 20. Hoy en día los cristianos deben participar de la cena del Señor con constancia. Aleluya. Mire, Cristo resucitó el primer día de la semana. Mateo 28, 1 al 10. El del Señor, aleluya, vino el primer día de la semana en Hechos capítulo 2. La iglesia se estableció
en el primer día de la semana, según Hechos capítulo 2. El plan de salvación fue dado por primera vez el primer día de la semana en Hechos capítulo 2. La cena del Señor se observaba el primer día de la semana, Hechos capítulo 20, versículo 7. Ofrendas bíblicas se recogían el primer día de la semana, primer carta a los Corintios capítulo 16, verso 1 al 2. El primer día de la semana se le llama el día del Señor, Apocalipsis 1, verso 10. Los elementos de la cena del Señor, ¿cuáles deben de ser? El pan sin levadura utilizado en la cena de Pascua representa el cuerpo de Cristo. Siguiendo el ejemplo de nuestro Señor, no usamos cualquier pan, solo el pan sin levadura. Sabemos que en los días de Jesús existieron judíos que hacían mistura de sal y aceite con el pan para su propio placer. Este pan no es su cuerpo literal. Como implica la doctrina, es solamente representativo de su cuerpo, y para eso es necesario leer primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 26. Porque todas las veces que comas y bebas, la muerte del Señor proclamas hasta que Él venga. En aquel momento su cuerpo estuvo presente, y claramente Cristo se refiere al elemento del pan, amén, por medio de la consagración o la oración y el fruto de la vid. Y no era su sangre literal, sino que era la sangre que se había derramado. Después de dar gracias, Jesús tomó todavía del fruto de la vid, como dice Mateo 26, verso 29. ¿Cómo debemos pues participar de la cena del Señor? Es de suma importancia que sea aclarada la palabra del Señor, y es de suma importancia que sea predicado y anunciado la importancia de la participación de la cena del Señor. Jesús tomó pan y lo bendijo. Tomó la copa y dio gracias, según Mateo 26, 26 al 27, Marcos capítulo 14, 22 al 23, Lucas 22, 19 al 20 y Primera de Corintios 11, 24 al 25. La oración del Señor Jesús fue una oración de acción de gracias por los elementos de la cena del Señor. No fue una oración de satisfacción general. En ocasiones, hermano, creemos o pensamos que hacer una oración por la mesa del Señor, podemos pedirle a Dios por haber sido indignos para tomarla, pero no se refiere a eso esta oración, sino una oración de gracias por este pan. La primera carta a los Corintios, capítulo 11, 27, 28, dice: de manera que el que coma de este pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Es necesaria una autoexaminación. Dios requiere que los que le adoren en espíritu y en verdad, como lo menciona Juan en el capítulo 4. Nosotros debemos hacer un examen propio en todo momento antes de adorar a Dios, antes de participar de la cena del Señor. Realizar, hermano, cualquier acto de adoración en manera descuidada o en manera que no sea ordenado por Dios, hermano, es despreciar, aleluya, la enseñanza y la palabra del Creador al cual usted y yo servimos y adoramos. La palabra examinar significa probar. Cada persona debe probarse a sí mismo. No debemos probar la santidad o el testimonio de otros. No, amada iglesia, necesitamos tener una autoexaminación personal. El examen concierne en la participación de la cena del Señor como sacramento e incluye la actitud hacia el cuerpo y la sangre del Señor durante la comunión. Uno debe pues examinarse para determinar nuestra reverencia propia al Señor, el cual merece, hermano, que nosotros nos presentemos dignamente a su presencia y no, hermano, aleluya, indignamente tomemos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor y Salvador. Amada iglesia, en esta ocasión no podremos participar de la cena de esta manera, como en otras ocasiones lo hemos hecho en casa de Dios, en el templo Odres Nuevos.
Mas sin embargo podemos hacerlo de palabra, de oración y buscando una conciencia que nos acerque a Cristo. Se llegará el día, tengo fe, se llegará el día nuevamente en que volvamos a reunirnos en casa de Dios y entonces, hermano, podremos participar de la cena del Señor. Hoy quisimos compartir esta palabra como una enseñanza y como una reflexión a nuestras vidas. Guárdate en el camino del Señor, presenta delante de Dios una vida justa y santa. La palabra de Dios nos dice que Él es santo y que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, en esta noche te invito para que hagas una oración y hagas una conciencia y un autoexamen personal para que el día que podamos tomar la cena del Señor, aleluya, podamos participarla con dignificación, podamos tomarlo en santidad. La cena del Señor puede ser impartida por un ministro ordenado. En este caso, por la circunstancia que se da en nuestra ciudad y en el mundo entero, no podremos hacerla de esta manera, puesto que el ministro necesita santificar la mesa y necesita orar, aleluya, por el pan y por la copa. No podremos hacerlo de esta forma, pero sí a través de la comunión, de la coinonía de los unos con los otros, buscando al Señor en oración, con ruego y fervor. Mi deseo más grande es que Dios te bendiga. Aleluya, me despido de usted, su amigo y pastor Gabriel Martínez, Primera Iglesia Odres Nuevos, Ciudad Juárez, Chihuahua, Iglesia en Llamas. Dios le bendiga. Él es el pan de vida que descendió del cielo para dar vida a los hombres. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida
vida eterna, cántalo. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna.